Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos todas y todas al episodio número 80 de Onda Felicidad. Aplaudo porque son 80 episodios, son más de 80 horas hablando de salud digestiva, sobre todo de enfermedad celíaca y de otras muchas cosas. Y el episodio de hoy es un episodio que os va a gustar mucho, de verdad, prometido, porque vais a conocer un poquito más en profundidad el apasionante mundo, para mí ya es apasionante, el apasionante mundo de la vitamina D. Y si hablamos de vitamina D, hablamos de María Hernández Bascuñana. Ella es dietista nutricionista, especializada en inmunología clínica, voy a leerlo bien, en inmunología clínica y del estilo de vida, y ha publicado recientemente el libro Vitaminados. Los que nos estáis viendo en YouTube, es este libro de aquí, vais a tener todas las notas del podcast y todos los enlaces tanto a su web como a su canal de Instagram, como por supuesto al libro. María nos habla en esta obra y nos va a hablar en esta entrevista de las bondades de la vitamina D. ¿Qué es la vitamina D? ¿Por qué vivimos en una situación absoluta de pandemia, de hipovitaminosis, de qué necesitamos hacer para conseguir aumentar esos niveles y por qué es tan importante tener bien en un nivel óptimo la vitamina D? ¿Qué papel cumple la vitamina D en nuestra salud? Bueno, pues ya os digo que es súper interesante y que además ese papel es fundamental en la salud en general, pero también en determinadas patologías y en la autoinmunidad. Que de eso, de autoinmunidad, bueno, las personas con celiaquía, por desgracia, tenemos que saber un poco. Así que es un auténtico placer presentaros y darle paso a María. Enhorabuena, María, por el libro, por tu labor, por tus estudios, por tu pasión al contarlo y muchísimas gracias por esa labor y también por estar aquí. María Hernández Bascuñana, un placer enorme tener aquí a la autora de Vitaminados. No sabes lo que he disfrutado, iba a decir meses. Meses porque me lo he tomado con mucha calma, porque hay mucha información que extraer de este pedazo de libro que tengo aquí. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias, Lorena. El gusto es mío, de verdad, porque soy una seguidora de tu podcast y la verdad es que es curioso esa sensación, ¿no?, de ahora estoy yo aquí contigo hablando. Es curioso de escuchar a estar en la entrevista. Pues fíjate, a mí también me pasa que es curioso después de haberte leído tanto, porque además creo que te expresas, ya te lo he dicho, de una manera didáctica, pero también muy cercana, muy conociendo la realidad quizás de los que somos pacientes. Entonces ahora tenerte aquí es como, pero sí es ella, es la que ha escrito el libro, que yo me lo llevo a la piscina, a la playa, les he hablado de ellos a amigas que tengo que sí que son sanitarias. Y bueno, pues es una obra que recomiendo a todo el mundo, sobre todo no solo a sanitarios y profesionales, sino también a pacientes que queremos mejorar nuestra salud y que creo que tenemos que saber todas estas cosas porque podemos hacer algo para mejorarla. Pero además de ello, creo que es fundamental hablar de esto ahora, que tenemos buen tiempo y que hay muchos mitos y mucha información desactualizada sobre la vitamina D de Vitaminados, claro. Sí, la verdad es que es un momento ideal porque estamos en verano y es justamente esa estación que nos permite reponer nuestros niveles séricos de vitamina D. Sí, sabemos hacerlo bien, sí, lo hacemos con formas efectivas y lo que está ocurriendo en la realidad es que no lo estamos haciendo de forma efectiva. Entonces, bueno, pues si quieres luego hablamos de eso, conforme a ti te apetezca, pero desde luego ahora en verano es el momento ideal, que luego llega el otoño y llega el invierno, la radiación solar disminuye y por tanto tenemos menos estímulo para producir vitamina D, menos incluso nada, como quien dice en la práctica nada, porque es muy poquito el estímulo solar o la radiación, pero además frenado por la contaminación, la polución y otros factores que hacen que disminuya ese estímulo que necesitamos en nuestra piel cuando incide directamente el sol en ella y además nos tapamos en invierno por el frío. Así que ahora es el momento para poner en orden muchas ideas y empezar a ponerlo en la práctica. ¿Qué es más importante, la práctica que el conocimiento? Se requiere conocimiento, pero hay que pasar a la acción. Exacto, ya te digo que yo me he leído mucho este libro en la piscina y también en la playa, siguiendo pues ahí las recomendaciones tuyas, de esta gran experta en vitamina D. Me he quedado con muchas cosas, de hecho, a veces a los autores os da como penita, ¿no?, que destrocemos el libro. No está destrozado, pero está muy subrayado y muy trabajado, porque hay muchas cosas interesantes que yo creo que puedo aplicar en mi día a día. Y una de ellas que me ha quedado clarísima es que no tenía ni la más remota idea de lo que era la vitamina D, de las funciones tan importantes que cumple para nuestra salud de manera general, y además es que creo que no soy la única. ¿Tú cómo consideras, del 1 al 10,
el conocimiento general que tiene la población en vitamina D, a día de hoy, 1 es muy poquito, que yo me apunto al 1, ahora ya no, ahora ya sé un poco más, gracias al libro, y 10 es que lo sabemos todo sobre vitamina D. ¿En la población en general? Sí, luego te pregunto por los sanitarios. Vale. Pues déjame que te pregunte a ti, Lore, ¿qué dirías tú? ¿Qué cifra pondrías tú desde tu percepción en la Yo creo que población en es, general? yo creo que es el 1, el 1 con el que al que yo me enfrenté cuando abrí el libro. Y, o sea, yo sí que te sigo en redes y sé que tenía importancia. O sea, yo sabía que tu labor era por algo. O sea, no hablabas de vitamina D como quien habla de no. Y sabía que era importante para muchas cosas. Además, estamos en un momento en el que se ha hablado mucho de vitamina D a raíz del COVID, pero no me imaginaba hasta qué punto era así de importante y hasta qué punto está totalmente infravalorada en el sistema general de salud. No pasa nada. Ya, ahora llega el verano, ya aumentarán tus niveles de vitamina D, ¿no? O sea que yo creo que un 1. Vale, pues coincido contigo. Yo creo que entre un 1 y un 2. Es porque esto depende, ¿no? Hay gente que te llega muy informada. A veces también cuando más información, más desorden te encuentras, pero dices, bueno, esta persona se nota que le interesa, que ha querido conocer más. O sea que sí, que hay gente que está un poquito más informada, pero sopesando los errores también que recibe al informarse y los falsos mitos, pues diría que entre un 1 y un 2. Esto hablamos de generalización. Siempre hay gente que Claro. se saldrá de eso. Sí. ¿Y los sanitarios? Pues los sanitarios no creas que mucho más. Yo diría que entre un 2 y un 3. Y salvo alguna excepción, y aquí podríamos irnos sobre todo a la medicina, especialidades médicas como puede ser la nefrología, la reumatología, que sí que deben de conocer y conocen más el metabolismo de la vitamina D, endocrinología también, pero yo destacaría reumatología y nefrología, ¿vale? Aún así, diría que por mucho que algunos, no todos nefrólogos y reumatólogos sepan más de la vitamina D, no sé si soy muy atrevida, ¿vale? Pero bueno, ahí va, me lanzo. Creo que se quedan en un 5. Sería como, y está muy bien, ¿eh? Sería como un top 10, pero de esa primera parte del 0 al 5. Luego hay una segunda parte del 5 al 10 que realmente es un paradigma nuevo y no lo conocen. Ese es el problema. Es decir, de paradigma antiguo, médico y tradicional, pueden conocerlo todo muy bien, pero llega un momento en que se limita porque tienen un marco farmacocentrista completamente. Entonces ya ese marco en el que se dirigen y observan las cosas y las analizan desde ese marco, les hace no abrirse a un nuevo conocimiento de nuevas formas de la vitamina D que no están farmacolizadas, no interesa a la farmacéutica, utilizan las formas clásicas, utilizan análogos de la vitamina D, entonces al final tienen un conocimiento limitado de lo que es la vitamina D de forma nativa, la original, la que vamos a tener del sol, y todo el universo de esa vitamina D nativa se lo pierden también, y dentro de ese universo está, por ejemplo, la nutrición, la valoración nutricional de conjunto, que ni la conocen ni están preparados porque no son nutricionistas para poder realizarla. Entonces, por más que intente encontrar un médico que conozca mucho, por lo general, aun conociendo mucho, se quedaría en un 5, creo. No sé Bueno, si alguien que la conoce bien, porque además es la autora del prólogo del libro, es la doctora Sari Arponen, y ella en ese prólogo habla de tratados de vitamina D de miles de páginas, donde se ve que el conocimiento que tenemos a día de hoy, que está disponible para todo aquel que quiera informarse, pues no llega luego pues al día a día en la consulta. Y además es que ella habla también, ¿no?, de eso de no hay evidencia. Bueno, no hay evidencia que tú sepas, que también es una parte del libro que recoges, ¿no? Me da la sensación de que pasa como con otras patologías, como es el caso de la enfermedad celíaca, que muchos profesionales todavía están estancados en si los anticuerpos son negativos, te olvidas, ¿no? ¿Sigue habiendo resistencia a conocer un poco más todo el mundo tan amplio que tú recoges aquí de la vitamina D? ¿Sigue habiendo resistencia a decir, bueno, pues quizás? Sí que hay resistencia, Lore, porque creo que
también lo comento en el libro, es más cómodo aferrarse a lo conocido, que además nos costó su tiempo, su esfuerzo estudiando, los años de estudio, ¿no? Como para que ahora venga alguien y nos diga que no lo sabes todo o que quizás hay errores de base en tu conocimiento, ¿no? Entonces es mucho más cómodo creer que lo que nos costó tiempo y esfuerzo por aprender y se solidificó y se asentó en nosotros, ahora resulta que no son los pilares adecuados. Entonces preferimos considerar una moda a toda esa información nueva que va saliendo de la vitamina D. También solemos preferir dejar en manos de otros, de una mesa de expertos, del visitador médico, de los congresos que me patrocina la farmacéutica, bueno, de revisiones que se hacen muchísimas veces sesgadas y no nos ponemos a mirar dónde está el sesgo, la calidad de esa revisión. Bueno, pues dejamos en manos de todo eso que nos den conclusiones o incluso de guías que dicen estar actualizadas y realmente miras y no están actualizadas. Si están actualizadas, bueno, volviendo al paradigma antiguo con los estudios que se hacen desde la perspectiva de paradigma antiguo, como puede ser unas dosis muy limitadas basadas en errores estadísticos ya demostrados, pero ahí seguimos anclados en dosis que no tienen ningún efecto y bueno, y es de un paradigma, como digo, pues clásico, antiguo, que no nos sirve realmente, ¿vale? Claro. Entonces es cómodo aferrarme a lo que ya conozco y no abrirme a lo nuevo. De hecho, lo que observo y se observa mucho son estas personas que dicen que la vitamina D es una moda. No hay más que escucharles, analizar su discurso. Hay muchas justificaciones para decir que es una moda, que si hay intereses económicos. Bueno, la vitamina D es una sustancia tremendamente económica y barata, aunque la compres, pero es que además está gratuita por el sol, es gratis, ¿no? Si la obtenemos por el sol. Y los fármacos son muchísimo más caros que la vitamina D en forma de fármaco o de suplemento nutricional. Bueno, hay cantidad de cosas que cuando te pones a preguntarles o rascas un poco cae por su propio peso. Entonces yo yo lo visualizo, porque yo soy muy de metáforas, de visualizar, hacer símiles, como un globo. Ellos lo ven como un globo que está hiperinflado, demasiado inflado, muy bonito, muy vistoso, que quieren llamar nuestra atención, el globo de la vitamina D. Y hay gente que realmente por dentro eso le molesta y está deseando coger, ojalá pudiese subirse arriba al aire con una aguja y pinchar ese globo. Le apetece pinchar ese globo. Y si no, porque no lo pueden hacer, dicen, bueno, pues ya caerá al suelo. Llegará un momento que se desinflará y caerá. No se está desinflando, pese a que hay ataques y pese a que hay muchas agujitas por el cielo volando, intentando pinchar ese globo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí creo que hay gente que le molesta y que le cuesta y se resiste a actualizarse. Luego también me han dicho, ¿cómo es posible que la vitamina D para un curso, D para un libro o D para una entrevista? ¿No? Hice una entrevista para un podcast de rendimiento muy interesante, Kenzo, y me decían, es que antes de preparar la entrevista nos planteábamos, ¿la vitamina D da para una entrevista? Uno de ellos decía, ¿no? Y decía, es que te ha dado para un libro. Y también vemos que hay un curso de actualización para profesionales sanitarios. Claro que sí que da muchísimo, pero la gente piensa que no hay, que es una sencilla molécula, que además no es una vitamina, dicen muchos, es una hormona y que no hay mucho más que hablar. Ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, está costando que la gente quiera actualizarse. Sí. A mí me da mucha pena estas cosas, porque al final es que el conocimiento científico avanza a base de no quedarnos quietos y estancados en, bueno, es que esto es así, ¿no? Y sobre todo cuando hay tanta evidencia. No es que la vitamina D para un libro y para un podcast, es que estoy segura de que tienes muchísimo más conocimiento que no podías meter en un libro, ¿no? Entonces, a mí esas cosas me dan mucha pena porque al final lo que está en juego es la salud de los pacientes. Y al final, la merma en la calidad de vida de pacientes que, como vamos a ver a lo largo de la entrevista, pues tienen determinadas patologías o tienen dolor, que también es algo que a mí me ha llamado mucho la atención del libro, bueno, pues me da mucha pena que si el conocimiento está ahí, no se coja y se utilice como se tiene que utilizar, que al final se trata de curar o de hacer que la vida de las personas, bueno, pues eso, tenga una mejor calidad de vida y el paciente pues no esté sufriendo por las esquinas. Con algo que además, como tú dices, es gratis, que es salir a la calle, que salimos muy poco, y a mí eso me llamó mucho la atención. Eso fue es la primera parte del libro, cuando cuentas a partir del momento. Además hay una cosa muy chulo, que es el tema de cuando aparece la bici y nos movemos en bici, y claro, estás todo el día afuera y entonces ahí sí que nos llega el sol y de repente estamos todos en casa, de repente hay un confinamiento y salimos a veces a la ventana a aplaudir a las 8 y ya está, y es lo único que hacemos.
y estamos todo el día trabajando y nos vamos al gimnasio a hacer ejercicio y no nos da el sol. Entonces, al final estamos viviendo lo que tú dices en el libro, una pandemia de hipovitaminosis D y lo estamos pagando con nuestra salud, única y exclusivamente. Y es algo, bueno, que ahora nos vas a contar, pero para que todos sepamos de qué hablamos, cuéntanos qué es la vitamina D. Vale, me gustaría hacer un poquito también, si me lo permites, Sí. Lorena, antes, eso que has comentado del confinamiento, ¿vale? Eso fue la máxima expresión de nuestros modos de vida que ya venimos arrastrando desde la era industrial y luego lo hemos seguido ampliando con la era del conocimiento, la información, nuevas tecnologías. Y claro, yo, o sea, lo que me encuentro es que somos humanos caja, de hecho en el libro así lo comento, ¿no? Somos humanos caja que podríamos empezar a plantearnos dejar de llamarnos Homo sapiens para llamarnos Homo capsa, el humano, la humana caja, porque vivimos en cajas, vivimos techados, nacemos en hospitales, vamos a colegios techados, las actividades extraescolares también están ya bajo techo, se ha reducido mucho el tiempo al aire libre de los niños en muy poquitas generaciones, hay estudios al respecto. Entonces llega un momento que hay noticias que llegan a compararlo con el tiempo que pasa un recluta, una persona en la cárcel sin exponerse al sol, o sea, un niño, una niña, igual que un preso. ¿Vale? Es impresionante, en cárceles de máxima seguridad. Y esto sigue en aumento, todavía es peor en los adultos, porque no vamos al patio en el colegio, ese tiempo obligatorio por la educación, ¿vale? Y nos desarrollamos en cajas, en oficinas, en empresas, en teletrabajo, dentro de la casa. Cuando salimos a la calle nos metemos en un coche o vamos con el casco de la moto o nos metemos en el metro, en el autobús, el tren y siempre vamos bajo techo, siempre desarrollamos nuestra vida bajo caja y morimos también pues en una cajita, ¿no? Y nos marchamos y somos totalmente caja, hasta compramos ya todo empaquetado, la comida también ya viene empaquetada y envasada y todo está empaquetado y todo ya es una caja. Entonces, ¿qué podemos esperar de seres vivos que viven bajo caja? Y luego dicen, ¿cómo puede ser que haya deficiencia de vitamina D en España, que es un país muy soleado, un país rico en sol? Vale, sí, señores, pero el sol está arriba iluminando en el cielo, pero no está dándome sobre mi piel, no está diciendo mi piel si vivo bajo techo y en la sombra. Y cuando voy a la calle busco la sombra y además nos ponemos protector solar casi 24 horas del día. No digo que no se ponga, solo digo que quizás no hay que abusar tanto de él. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todo esto nos ha llevado a una situación de hipovitaminosis D, que es lo que tú comentas, Lore, y la pandemia de COVID y el confinamiento no fue más que esa máxima expresión de nuestros modos de vida y nos empezamos a dar cuenta que echábamos de menos la calle, mirar el cielo, el sol, nos preocupaba, no nos va a dar el sol, ¿qué nos va a pasar? Bueno, es que tampoco te daba antes. Lo que pasa es que la gente cree que por salir a la calle con un protector solar puesto sí que recibe vitamina D y a lo mejor no la está recibiendo. Esta mañana me decía una chica que su dermatóloga le había comentado que siempre usase bloqueador solar o lo que llamamos comúnmente protector solar, ¿vale? Porque le decía que la vitamina D igualmente podía traspasar la piel. Vamos a ver, señora dermatóloga, la vitamina D no nos la lanza el sol como una flecha. La vitamina D se produce debajo de nuestra piel cuando la radiación solar sí que penetra nuestra piel y convertimos una molécula de colesterol en colecalciferol o vitamina D. Si yo me pongo un bloqueador solar, que es como se le llama en la literatura científica a los protectores solares, si pongo un bloqueador solar que bloquea la radiación solar que yo necesito para fabricar vitamina D, no voy a sintetizarla. Esa teoría de la vitamina D te traspasa la piel aunque uses protector solar, ¿qué nivel tenemos actualmente en la medicina que escuchamos ese tipo de cosas? Otro ejemplo de nivel, dermatólogos que están diciendo que en la sombra podemos fabricar vitamina D, porque no hace falta que nos dé el sol directamente, que con la luz y la claridad del ambiente, es decir, yo ahora tengo una ventana con la persiana hasta arriba, no tengo cortinas para que entre la máxima claridad en mi estancia y ya solo con eso estoy fabricando vitamina D. Esto es impresionante, o sea, esto es una falacia inmensa. Confunden la producción de serotonina por el estímulo del nervio óptico, de la luz, en el nervio óptico, que sí pasamos a producir serotonina, al estímulo necesario por la piel, no el nervio óptico, directamente por la radiación ultravioleta tipo B del sol para poder producir vitamina D. O sea, tenemos unos mensajes liosos, desfasados de los propios médicos y luego además tenemos que leer y escuchar bajo supervisión médica.
que te controle un médico, que te pate un médico, y dices, pero en manos de quién estoy dejando mi salud y la vitamina D, ¿no? ¿O qué pasa con nutricionistas? Hola, los nutricionistas clínicos, ¿dónde estamos? ¿No? Bueno, pues esto es un inciso que, bueno, me hizo yendo por otras ramas, ¿no? Que quería hacerte sobre la hipovitaminosis D. Y me comentabas o me preguntabas, Lorena, ¿qué es la vitamina D? Vale, pues la vitamina D es una molécula grasa que vamos a obtener, como he dicho anteriormente, por estímulo de la radiación solar, ¿vale? Que incida en nuestra piel y haga que se transforme una molécula de colesterol, un tipo de colesterol, en vitamina D3, que tiene mucha similitud con ese colesterol. Y esa molécula grasa ya va a viajar en nuestro organismo y va a sufrir una serie de transformaciones o lo que llamamos hidroxilaciones a formas más activas, porque esa vitamina D nativa, la original, la D3 que recibimos del sol o también de los alimentos, no tiene actividad, no tiene bioactividad. De manera que tampoco podemos decir que cuidado, que es muy tóxica y las personas que tienen obesidad atrapan, es verdad, secuestran esa molécula grasa, por la afinidad que tiene con la grasa, se secuestra en ese exceso de grasa corporal y por tanto puedes ir acumulándolo en tu grasa corporal y cuidado que puede dar lugar a una toxicidad. No, esa molécula que es secuestrada no tiene bioactividad, ¿vale? Así que no producirá toxicidad. Bueno, pues esa, como he dicho, esa molécula que es lo que llamamos vitamina D, de forma nativa, sufre transformaciones hacia otras moléculas que ya actúan como hormonas o parecidas a hormonas y que tienen múltiples funciones y múltiples beneficios en nuestro organismo. Tú lo explicas, creo que de forma muy gráfica en el libro, hablando del clan, ¿no? Del clan de la vitamina D, que además, pues eso, sus carreras de relevos, y también explicas que, bueno, pues que la sanidad, bueno, la medicina, ¿no? A día de hoy, pues tiene sus atajos, y también hablas de que hay más de una carrera y quizás, bueno, pues se debe también mirar un poquito a ello, porque nos está haciendo. De todo esto y de que exista un libro y un curso y que tú estés íntegramente dedicado a ello, tenemos que deducir que es algo muy importante, que no es porque a María se haya empeñado en voy a escribir sobre la vitamina D porque es mi vitamina favorita o mi molécula favorita, no. Cumple una serie de funciones. Siempre hemos pensado que hay que tener unos niveles de vitamina D óptimos, sobre todo para la salud de nuestros huesos, pero cuando te pones a leer a María, te das cuenta de que va muchísimo más allá y también va muchísimo más allá de todos los mensajes que nos han llegado durante la pandemia, relacionándolo con el COVID y tal, que bueno, que también nos vas a hablar de ello, pero es mucho más allá. ¿Por qué es tan importante esta vitamina D para Vale, nuestra salud? sí, lo primero hay que decir que la vitamina D nativa, volvemos a la nativa, la original, la D3, también puede ser la D2, la nativa, que esa no la podemos obtener del sol, solo de los alimentos vegetales o hongos, pero no es tan eficiente en la inmunidad. O sea, aquí ya estamos adelantando que hay una función de la vitamina D en nuestro sistema inmunitario. Bien, pues antes se creía que la D2 o la D3 son iguales, son equivalentes, lo mismo nos da cogerla de fuentes vegetales que animales y hoy sabemos que no, que para los huesos puede ser eficiente la D2, pero no lo va a ser para regular nuestro sistema inmunitario. No controla el mismo número de genes que se ha visto que sí que se activan con la D3 y que esos genes intervienen en los procesos de inmunidad, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos a la vitamina D nativa y me quedo con la D3 por ser más potente y ser más eficiente, y el clan que tú has hablado antes, Lorena, que yo así les pongo en mi libro. ¿Por qué decimos, por qué es un clan? ¿Por qué digo que es un clan? Porque, como he dicho, se transforma en diferentes moléculas. Todas ellas son integrantes de ese clan, pero el líder del clan o la matriarca, podemos decir que la vitamina D3 nativa, de ella parten muchas otras moléculas que se van formando. ¿Qué pasa con el panorama clásico de la vitamina D, que es la que se conoce y prima actualmente y conocen los médicos? Pues ellos se quedan con una única carrera de relevos, que en mi libro cuento, que es como, venga, te paso el relevo a otro metabolito y ese se lo pasa a otro y ese último llega a la meta para cumplir sus funciones. Bueno, pues se conoce la ruta clásica, que se conforma con el colecalciferol D3, calcidiol, o lo que se conoce como fármaco hidroferol, y el calcitriol, que también hay otros fármacos a base de calcitriol, ¿vale? Y de ahí no se sale en la medicina. Pero hoy sabemos que de la matriarca, la líder, la nativa, la D3, se pueden formar otras rutas metabólicas, otras carreras con otros metabolitos diferentes. De lo que se conoce hoy, quizás pues el más conocido o el más interesante, del que más sabemos, es de la 20-hidroxivitamina D, que no es la 25, que es el calcidiol, es otra totalmente diferente. Y que si, por ejemplo, damos hidroferol, que es lo que se está pautando en la medicina,
de forma, vamos, indiscriminada prácticamente a todo el mundo, no está la persona pudiendo producir vitamina 20D o 20-hidroxivitamina D, porque sale de la matriarca, sale de la vitamina D3, no se puede obtener de la 25D o calcidiol. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos privando a la persona de ese metabolito y otros tantos que vamos conociendo sus beneficios. ¿Qué beneficios tiene? Para que nos hagamos una idea, solo ese metabolito que ni se está considerando en la medicina, ni lo estamos obteniendo si no nos exponemos al sol o si no comemos alimentos ricos en vitamina D3 o si estamos reponiendo la vitamina D con hidroferol. Pues nos estamos quedando sin beneficios, por ejemplo, para el sistema inmunitario nos protege de la autoinmunidad. Este metabolito 20D se ha visto que es capaz de modular los procesos inflamatorios que aparecen junto con la autoinmunidad, que es una respuesta de ataque al organismo y por tanto hay como fuego, ¿no? Hay ardor, hay inflamación, que regula los linfocitos y las células que intervienen en el proceso de autoinmunidad, haciendo silenciar los linfocitos Th17, que son a los que responde la autoinmunidad. ¿Vale? Y por tanto también pues, se regula la producción de citoquinas inflamatorias que no se van a producir al no estar estos linfocitos. También sabemos que la 20D nos protege del cáncer de piel. Nos protege del cáncer en general, porque se ha visto que participa de procesos de apoptosis, que llamamos técnicamente, que es la muerte celular programada. ¿Vale? Es como que tiene una programación esa célula de tienes que morir, vas a vivir tantos días, o si estás dañada, si ha sido dañada esa célula, para evitar que se replique con ese daño, rápidamente tiene que cumplir la orden de autodestruirse. Y la vitamina D interviene, con lo cual eso ya es común a muchos tipos de cánceres. Pero se ha estudiado con respecto al cáncer de piel la actividad de esta molécula y se ha visto que es tan eficiente como el calcitriol, que es la última molécula de esa ruta clásica que hoy conocen los médicos, con una única conversión, no necesita dos conversiones. Por lo tanto, es más eficaz y eficiente, podríamos decir, esta molécula. Y la podemos obtener del sol, la podemos obtener de la vitamina D3 nativa y, repito, no del hidroferol, ¿vale? Y además, esta molécula no tiene respuesta hipercalciamiante. ¿Qué quiere decir esto? Que no induce a una mayor absorción de calcio que podría llevarnos a toxicidad por exceso de calcio en tejidos blandos, en los riñones, o que pueda dar lugar a arritmias y otras consecuencias, ¿vale? Entonces, de hecho, que se ha observado que la 20D es la forma, el metabolito de la vitamina D o del clan de la vitamina D más activo en la placenta. Qué curioso. Claro, cuando la madre se produce una gestación o un embarazo, para evitar la toxicidad en el feto, que a mí me parece curioso, es que me parece maravilloso, mejor dicho, cómo la naturaleza es tan sabia, utiliza un metabolito que es eficiente, es eficaz, interviene en la inmunidad, que es muy importante en la gestación y en el desarrollo de ese feto, sobre todo en su tercer trimestre, y además le evita de una sobreexposición de calcio. Si le damos a la mamá hidroferol, le estamos dando unos metabolitos que sí van a inducir a mayor absorción de calcio y por tanto toxicidad. Y de ahí que muchos ginecólogos digan, no, hay que suspender la suplementación de vitamina D. Bueno, suspender el hidroferol, pero no le prives de tomar el sol y por tanto no le prives tampoco de vitamina D3 suplementada si no puede tomar el sol. ¿Vale? Y bueno, pues más cositas podría decir de por ejemplo, la 20D. Solo la 20D participa de procesos biológicos, de los ritmos biológicos, de los ciclos los ritmos circadianos, ¿vale? Que tanto nos quejamos ahora que los tenemos totalmente desregulados por exceso de pantallas, de luz, de nuestros horarios, de nuestros tipos de trabajo. La 20D participa de ello. Y esto solo es un metabolito del clan de la vitamina D. Exacto. Si lo miramos en conjunto, pues volvemos a encontrar protección celular frente al cáncer, para la oxidación de la célula, el daño celular, el daño en el ADN, la reparación del ADN, que estos son palabras mayores, reparación del ADN, también cómo modula la expresión génica. Quiere esto decir, un gen puede tener un daño, por decirlo de una manera, o más que un daño, una marca de una mutación genética, una variación, ¿no? Y esa marca puede determinar que desarrollemos una enfermedad. Puede determinar nuestra salud, hay otros factores, su estilo de vida, ¿vale? Pero ahí está esa marca que nos está predisponiendo a una enfermedad. Bien, pues la vitamina D hace de esparadrapo, que se dice en la literatura científica, esparadrapo, porque es capaz de actuar silenciando esas marcas que juegan en nuestra contra conforme pues nacemos y nos vamos desarrollando. Quiere decir que podríamos, gracias a la vitamina D, no llegar a expresarse esa marca en ese gen y por tanto no se desarrolla una enfermedad que viene ahí marcada. O sí que aparece, puede brotar, pero no de una forma agresiva,
de una forma más, o sea, lo silencia, como diciéndole, vale, no te puedo impedir que hables, pero no grites, ¿no? Le dice al gen. O sea, que la vitamina D hasta tiene esa capacidad de modular la expresión génica a nuestro favor. Y más cosas, pues la salud ósea, sin lugar a dudas, que es la archiconocida función para el metabolismo óseo, absorción de calcio y fósforo. Tenemos también que es un protector cardiovascular, tenemos también que actúa en el sistema nervioso, por ejemplo, en las neuropatías, bueno, eso es un tema, el tema del dolor, que si quieres hablamos porque también modula el dolor, ¿no? Los procesos de inflamación que subyacen al dolor y a las enfermedades. Y vemos cómo se reduce la experiencia del dolor, incluso remite y desaparece en algunos casos, dependiendo del tipo del dolor. Y también vemos cómo mejora pues, la protección celular, como he dicho, y su desarrollo, nos protege del cáncer, actúa en los procesos de inmunidad, tanto para protegernos de daños de patógenos, por ejemplo, virus, bacterias y otros patógenos, y ser una inmunidad tajante, efectiva, ¿no? Como un soldado que no tiene que tener miedo y tiene que estar ahí al frente, ¿no? Pero a su vez también genera tolerancia inmunitaria. Que esto hay gente que lo confunde, dice, es que entonces es como una permisividad, como se dice en la educación, ¿no? Somos muy permisivos con los niños o con nuestros alumnos y entonces se nos suben a la chepa. No, 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 cuidado, que nuestro cuerpo tonto no es. La vitamina D genera esa permisividad o esa tolerancia en contextos de autoinmunidad. Pero como te venga un virus, una bacteria, un patógeno, se pondrá en plan soldado o profe mandón, ¿vale? O sea, tiene esa capacidad de regular la respuesta en función de lo que acontece. Si hay un cáncer, también tiene que ponerse firme. No puede ser permisivo con una célula cancerígena. Tiene que cambiar el ambiente de esa célula para impedirle que vaya más si es que no ha conseguido que esa célula muera a tiempo. O sea, que hay muchos mecanismos que se ha visto en diferentes fases del cáncer que participa la vitamina D. Y bien, podríamos seguir hablando, Lorena, de cantidad de cosas, de la fertilidad, del embarazo, la gestación, la protección, El del bucodental. en el bebé recién nacido según sus niveles séricos. Es que hay tantas cosas. Es que muchas me acuerdo, ¿no? de leerlas en el libro, otras estoy tomando nota y al final me da mucho coraje porque yo, por ejemplo, cuando voy al médico me dicen que tengo la vitamina D baja pero normal. Vitamina D baja pero normal. Me acuerdo de una entrevista hace un montón de años que salió un estudio que hablaba de que las personas con celiaquía en general teníamos más baja la vitamina D. Entonces yo tuve la suerte de tener a una pediatra gastro que, bueno, para hacer una entrevista y le pregunté por ese tema y me dijo, no, ese estudio, bueno, a ver, en realidad es que todos tenemos la vitamina D baja, pero eso es normal, cuando llega el verano, pues después del verano sube y tal, no pasa absolutamente nada. Entonces empiezas a escuchar todas las funciones, el papel tan importante que tiene en problemas realmente graves de salud, como los que has descrito, y te echas las manos a la cabeza, porque es que está todo ahí, o sea, quiero decir, no es que María se haya levantado y haya dicho, bueno, venga, voy a hablar de ventajas que tiene la vitamina D. No, está todo referenciado, hay una bibliografía muy extensa en este libro para que cualquiera que tenga interés pueda leer, ampliar el conocimiento y quedarse con la importancia que tiene esta vitamina. Y luego hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención, que es el miedo que le tenemos al sol desde hace algunos años. Yo me acuerdo cuando era pequeña, tengo una amiga que es cubana y se ha criado en Cuba y actualmente lo cuenta, dice, cuando éramos pequeños no existía estos mensajes, ¿no? Dice, entonces yo me he criado en una playa desde por la mañana hasta por la tarde que me iba a casa al sol, pues con la piel curtida, con la piel morena, etcétera, etcétera. Se vino a vivir a España y vive pegada a un bloqueador o a un protector solar porque tiene miedo, porque además la piel tiene memoria, tal. Y ella va con su crema a todas partes porque además te lo cuenta a veces, cada vez que, obviamente hay que mirarse, ¿no? Si te sale un lunar hay que ir al dermatólogo y comprobar lo que es. Pero realmente tiene un miedo muy importante al sol y en mi entorno hay mucha gente que sale protegida durante todo el año, no se expone para absolutamente nada, entonces luego te pones a leer y dices, bueno, aquí algo pasa, son cosas contradictorias y además es que María me está diciendo que tiene que haber forma de tomar el sol de manera saludable para que mi cuerpo pueda producir esa molécula que es tan sumamente importante. Así que, ¿qué pasa con esto, María? Tienes que sacarnos ya de dudas con este temazo. Bueno, a ver, como casi todo en la vida no existe el blanco y el negro.
¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que hacer el análisis. No, a mí no me gusta, o sea, analizo artículos, estudios y veo que lo hacen desde el blanco o el negro. Conclusiones desde el blanco o el negro, consejos médicos o de otro tipo de profesionales desde el farmacéutico, por ejemplo, desde el blanco o el negro. Y esto no es así. Vamos a ver, la radiación solar es muy amplia, el espectro de radiación es muy amplio. Ya, por ejemplo, si nos vamos a las camillas de bronceado, son de rayos UVA en su mayoría. Entonces los UVA realmente no son necesarios para obtener vitamina D, no tenemos apenas, solo una pequeña parte que está muy cercana a los UV, de los UVA, nos ayuda a obtener vitamina D, pero es insignificante. Entonces, si yo me voy a broncear, por ejemplo, a una camas de rayos UVA, sí me bronceo, pero ese tipo de radiación agrede mi piel en profundidad. Los UV, en cambio, son los que necesito para sintetizar vitamina D, los que no penetran tanto en el interior de la célula y no producen ese daño en la célula y en el gen, pero sí que me produce quemaduras superficiales, que están bien en el sentido de que me avisa de cuándo me estoy pasando. Y yo lo explico en el libro. Exponte al sol un tiempo prudente sin bloqueador solar. No digo no te exponga, o sea, no uses protector solar, digo que lo hagas en un tiempo prudente en función de tu piel. ¿Y cuánto es ese tiempo prudente? Pues en la literatura se habla de un DEM, que es una unidad de dosis de mínima eritematógena, es decir, el tiempo mínimo justo antes, o sea, para que no se produzca la quemadura o el eritema de piel, ¿no? Justo antes, cuando empiezas ya a ponerte un poquito rosácea la piel, y si te pasas, empiezas a notar la piel tirante, o que te pica, o que ya te duele, o que hay inflamación, ahí ya te has pasado, eso ya no es un DEM, es más, ¿vale? Entonces esto va a depender del tipo de piel, si es más blanquita, si es más oscura, que puedas necesitar 5, 10 minutos, 20 minutos, o incluso puedas estar 40 minutos y no te quemes en absoluto, ¿vale? Y hablaba del espectro de radiación solar porque es importante. Usamos lociones que nos están inhibiendo un tipo de radiación o usamos lámparas artificiales que nos quitan un tipo de radiación, nos dejan otra y bueno, pues estamos bastante desprotegidos en general. Por ejemplo, sí que lo comento en el libro, creo que no me extiendo mucho, pero voy a ponerlo en valor en esta entrevista, que entendamos que la exposición, o sea, es lo que dices tú, Lore, vamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con protección. Bueno, y además no tenemos costumbre de ver el amanecer o el atardecer o las dos cosas. Sabemos que los rayos infrarrojos del espectro de radiación solar de todo el día y concretamente podemos aprovechar esos infrarrojos sin los efectos de los UVA, por ejemplo, en el amanecer y en el atardecer, sabemos que esos infrarrojos son beneficiosos para la salud. Cada vez se va encontrando más al respecto de los beneficios. Hasta en la piel nos prepara esos infrarrojos para que luego cuando vayamos a exponernos a la luz solar, pues por nuestro trabajo, si es que seguimos trabajando a pie de calle o porque llega tiempo de ocio en verano y exposición al sol, nos prepara para que esa luz posterior, esa radiación no sea tan agresiva a nuestra piel. Es capaz de o sea, tiene una función sobre las fibras del colágeno. Esto es muy curioso. A mí me gustaría conocer más, espero que vaya saliendo más información, pero bueno, algo ahí ya, ¿vale? Y también no solo nos prepara, sino que la del atardecer nos ayuda a corregir daños que puedan haberse producido durante el día, además de la vitamina D. Estamos hablando por separado de los infrarrojos, sí. ¿Vale? Entonces aquí nos están diciendo, métete en casa, usa protector solar y para los UVA, los UV, que son los de la vitamina D. Cuando te vas a una camilla te quitan uno, que son los que interesan, te dejan otros. Y en fin, tenemos aquí un batiburrillo de cosas artificiales, de filtros, sin realmente aprovechar el espectro solar completo, que es el que nos dio la vida, el que nos ha ayudado a desarrollarnos, y gracias a ello comemos alimentos que tienen vitamina D. Si no se expusiesen al sol no tendríamos vitamina D ni de los alimentos, ni en fármacos, porque el fármaco lo recoge de la lanolina, del cerum de la lana de la oveja. Así que, bueno, pues empecemos a quitarnos el sol todos y veremos a ver lo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la exposición al sol, ¿cómo podríamos hacerlo de una forma segura? Pues es importante la hora en la que nos expongamos. Parto de que vamos a buscar un tiempo prudente, sin bloqueadores solares, sin lociones, sin gorro, sin sombrilla, sin sombra y sin nada. Nuestra piel directamente al sol, ¿vale? Pues esto ya he dicho que dependerá del tiempo de la persona, su tipo de piel. Vamos a poner que son 10 minutos, pues 10 minutos, pero tiene que ser a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde. Entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde tenemos una franja de mayor radiación con un estímulo suficiente en verano, siempre estoy hablando ahora del verano, sí. Estímulo suficiente para poder producir vitamina D. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a las 12, la 1, a las 2, las 3, nos podemos quemar en muy poquito tiempo. Entonces, vayámonos a los extremos. Sobre las 11 empezamos un ratito de 11 a 11 y 10, o de 11 a 11 y media, y luego pues sobre las 4 también, entre 4 menos 10 o 4, 4 y 10, tomamos el sol, sin protección. Y a continuación
nos ponemos ya nuestra ropa, nuestro sombrero, nuestra sombrilla, nos vamos debajo de una lona o nos juntamos con protectores solares, ¿vale? Esto tiene que ser en verano, eso, sobre las 11 y sobre las 4. Conforme cambiamos de estación, vamos al otoño, tenemos que ir reduciendo esa franja, porque la radiación es menor. Entonces, como tenemos menos radiación solar en otoño, tenemos que ir yéndonos hacia las 12 y las 3 en otoño, hacia la 1 y las 2 en invierno. Si tomamos el sol fuera de las 2 del mediodía o la 1, no vamos a producir prácticamente nada, vitamina D o nada, directamente nada. Y si lo hacemos entre la 1 y la 2, deberíamos de estar esa hora completa sin bloqueadores solares en invierno con el sol lo más alto posible para poder producir algo de vitamina D, ¿vale? No nos preocupemos que no nos vamos a quemar en invierno, al revés, vamos a conseguir que nuestra piel genere tolerancia al sol para el resto del año. Yo propongo en el libro que entrenemos nuestra tolerancia al sol y eso lo vamos a conseguir con baños de sol durante todo el año. Aunque el baño solar de invierno, ese fin de semana que podamos irnos a una terracita y casi incluso si hay un día soleado, nos empezamos a quitar ropa y vemos que no pasamos frío, máxima superficie corporal, ¿vale? O nos quedamos con ropa, pero empezamos a subir manga, las piernecitas al aire, aprovechamos ese sol, ¿vale? Pues aunque no nos sirva para producir suficiente vitamina D, sí nos va a servir para generar tolerancia al sol. Y para que llegue la primavera y hagamos baños de sol más completos y en verano realmente con protección, con una piel preparada, con una naturaleza predispuesta a recibir ese sol y no dañarse tanto si no nos pasamos en tiempo y llegamos a la quemadura, ¿vale? Entonces, esos baños son fundamentales todo el año. De hecho, se ha visto relación que aquellas personas que no se exponen al sol durante el año son los que más riesgo de melanoma tienen. Así que ya está bien con decir que el sol es, bueno, lo peor para el cáncer de piel. Hay cánceres de piel benignos, que si te pasas tomando sol y te quemas, esa memoria que se tiene, ¿no? Incluso desde niños, que comentabas, pues sí existe. Pero para eso está el indicador de la quemadura. Quédate con ello, no te quemes, evita quemarte. Y si te has quemado un día en la playa, se te ha pasado el tiempo, no vuelvas al día siguiente a la playa, espérate un par de días, deja que tu piel se recupere y que descanse. El mal ya está hecho, pero vamos a reposar la piel, ¿vale? Entonces sí hay memoria, pero eso es más el cáncer benigno, que es muy, muy pequeñita la incidencia de muerte. En cambio, en el cáncer maligno de piel, que es el melanoma, el más mortífero, ahí sí que se ha visto relación con la no exposición al sol. En personas que no se exponen nada al sol durante el año o en aquellas que no se exponen nada, pero luego llega el verano, igual vienen de Alemania a España a tomar el sol y no tienen una piel preparada y se producen unas quemaduras y un daño en el tejido, en las fibras de colágeno y en las células y en el ADN que es irreparable, ¿vale? Entonces, tenemos que volver, como tu amiga cubana, a estar al exterior durante todo el año y preparar nuestra piel, pero con cuidado. Hoy en día tenemos formas de protegernos, sabemos más, pues vamos también a aprovechar el conocimiento. No hace falta que sean lociones solares, pueden ser gorros, pamelas, pueden ser otras formas. Y también podemos aprovecharnos de esos bloqueadores solares de lociones, ¿por qué no? ¿Vale? Perfectamente. Pero no vayamos a los extremos. Seamos lógicos y busquemos entrenar progresivamente nuestra piel. Y en primavera, pues lo mismo que en otoño. Tenemos que ir cerrando ese intervalo de tiempo. No podemos ponernos a las 11 y a las 4 porque no vamos a obtener vitamina D. Mejor sobre las 12 y 1 y sobre las 2 y las 3 en primavera. ¿Vale? Y ya en verano sí, en los extremos. 11 y 4 para no quemarnos, sería lo ideal. Vale. Fenomenal, yo creo que lo hago bastante bien porque yo soy muy fanática del sol, me encanta, me da mucha energía, me da mucha alegría, sobre todo llega el fin de semana, da igual que sea pleno enero, está despejado y me abrigo hasta arriba, pero estoy en la terraza un poquito ahí de sol, se me da un poquito de vitamina D, probablemente sin saber que era tan necesaria, eso ya te lo digo, ¿no? Pero sí que me parece que es muy importante que la gente tenga esta información porque yo lo noto y cada vez más, cuando yo digo, me voy a la piscina un ratito y tal, ¿y cuál hora es? Pues no sé, las 11:30 porque he hecho una parada en el trabajo y me da tiempo a pegarme un baño y tal. Pues muchas veces la gente te ve en plan, ¿cómo vas a salir al sol a esta hora, ¿no? Y es como, bueno, pues es que es cuando puedo, ¿no? Y a mí también lo cuentas en el libro, ¿no? Relacionado con la salud mental, bueno, pues también la vitamina D es importante. Y luego hay una cosa que puede parecer paradójica, pero que no lo es, y es que también nos protege frente al melanoma, frente al cáncer de piel. Claro. Que a priori puede parecer justo lo contrario, por esto que estamos hablando de estos mensajes, ¿no? Que siempre nos llegan y tal, pero está bien reflejado en el libro.
Sí, sí, eso es lo que he comentado, nos protege contra el melanoma, que es el cáncer de piel más mortífero que existe, y se identifican moléculas como el calcitriol, que en el libro la llamo 1,25D, y la 20D que he comentado antes, que es la gran desconocida todavía en las facultades, de la que ya sabemos que con una única conversión y mucha menos cantidad en la sangre puede tener o tiene la misma eficacia que el calcitriol, y solo la podemos obtener del sol o de alimentos que tengan la vitamina D nativa, la D3, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco por eso vamos a volvernos locos y vamos a decir, voy a ponerme bajo el sol todo el día y así no voy a tener melanoma. Esto no es así, lo que digo, ni el blanco y el negro, no. Y también hay que considerar el tema de la pigmentación de la piel. Tú, por ejemplo, Lore, que te veo morenita, tú tienes una piel más oscura, un fenotipo de piel, pues no sé si tendrás Súper estrés oscuro. o algo así, y te broncearás enseguida. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy, por ejemplo, muy blanquita de piel, pero yo me bronceo enseguida. ¿Y qué pasa? Que llega el verano, a mí las 11 ya como que no me hace nada. O sea, ya me voy a dar un paseo, o se me hace la 1, o me voy a las 12 y si ya haces un paseo de 40 minutos, pues esos 40 minutos que estás recibiendo el sol, ¿no? Pero no te quemas. ¿Por qué? Porque tu piel se va bronceando. Entonces también hay que considerar que en verano igual quien nos escucha dice, venga, pues voy a tomar 10 minutitos de sol a las 11 sin protección y empieza a broncearse, autobroncearse, que es normal, porque también el bronceado es un mecanismo de defensa, es que nuestra biología es muy inteligente, ¿no? Un mecanismo de defensa que tiene, como has dicho antes, curtir la piel, ¿no? Que tiene para protegernos del exceso de radiación, pero a su vez hace ya de bloqueador solar, hace de filtro, como queremos hacer con la pantalla de los protectores solares. Entonces, ¿qué ocurre? Que más pigmentación de piel, menos radiación te llega. Entonces tienes que extender el tiempo o irte, o si quieres poquito tiempo porque no dispones y dices, bueno, es que todavía no he tomado vacaciones, estoy en julio y quiero tomar el sol y tengo una terraza que da sol, pues la persona morena que salga a las 12, 12 y media o 1, 5 o 10 minutos, en vez de estarse 40 minutos desde las 11 de la mañana, que va a perder tiempo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso, cuanta más morena la piel, bien porque se va bronceando con la exposición o bien porque de forma original ya es una piel oscura, necesita más tiempo, hasta el punto que puede necesitar 1 hora y 2 horas para obtener la vitamina D que otra persona blanca necesita en 10 minutos. Hablamos siempre en un mismo país, en una misma latitud, porque la persona de piel oscura está preparada para que su lugar de origen, imaginemos que es África o cerca del Ecuador, tiene una radiación tan alta que lo que hace es protegerle. Pero cuando se viene, emigra o se va a vivir a Europa, por ejemplo, a España, la radiación cambia completamente. Entonces, su piel es muy oscura y la radiación es muy baja para poder realmente producir vitamina D con ese color de piel. Tendría que estar mucho más tiempo en horas punta o suplementarse directamente, complementar el sol con la vitamina D oral. Y justo pensamos que es lo contrario. Como estoy morena, pues debo tener vitamina D para siempre. El otro día lo comentaba yo con mi chico, que es súper blanquito, y me decía, toma, por fin te gano en algo relacionado con la piel, ¿no? Porque es verdad que yo creo que no me he quemado en mi vida y si me he quemado, pues no me acuerdo. Él enseguida, en cuanto se pasa un poquito, aunque tenga la protección, se pone rojo y ya está molesto y ya tiene que estar 3 días sin asomarse al sol, pero en este caso, pues es justo lo contrario. Necesitan menos tiempo, ¿no? Eso es. Eso es. Si estoy morena, no significa que tenga más vitamina D, que me dicen, no, debo estar súper a tope de vitamina D porque estoy súper morena del sol o la primavera, y vemos en las analíticas que no es así. He creado hace poquito, recientemente he empezado a publicar en mis redes sociales audiopíldoras, que yo llamo, que igual son 2 minutitos de información, ¿no? Y la primera creo que la dediqué a eso. Si estoy morena, implica tener más alta la vitamina D, y explico que no tiene por qué, no tiene por qué. Así que tengamos en cuenta eso, que también nos confunde mucho, pero incluso ya el personal médico, ¿no? Que da por hecho eso, que en verano pues vamos a reponer nuestros niveles séricos de vitamina D, y que si estás moreno o morena, pues estarás fenomenal. Claro. Hay 2 cosas que has dicho que te quiero preguntar. Por un lado, ¿en qué alimentos encontramos esa vitamina D nativa, que es importante tener en cuenta de cara, pues, a nuestro día a día? Y luego hablamos de las analíticas, porque es lo que te digo, que vemos que en nuestro día a día, cuando vas al médico te dicen está bajo, pero bueno, y sin embargo, bueno, pues en el libro explicas más cositas de eso. Así que cuéntame el tema alimentos. Los alimentos ricos en vitamina D hoy en día son pocos.
son pocos porque como no producimos, o sea, no se exponen al sol, hemos llevado nuestro sistema de vida, nuestros modos de vida a los sistemas de producción. Los animales también están bajo techo, están en naves o están en jaulas, entonces si no reciben sol, ellos tampoco van a poder fabricar vitamina D. O sea, no existe la fabricación mágica de la vitamina D en la sombra, aunque haya algún dermatólogo que esté diciéndolo, es una barbaridad, ¿vale? Dermatólogo o quien sea, eso no es así. Se necesita el estímulo del sol. Entonces, ¿qué encontramos? Que alimentos que dábamos por hechos y que seguimos replicando y seguimos diciendo los nutricionistas y los médicos que tienen vitamina D, no lo tienen. Por ejemplo, la leche. La leche y los lácteos es el caso más que impacta, para mí me impactó más, porque cuando fui a buscar información hay mucha variación, hay poca transparencia. Tenemos, los nutricionistas contamos con tablas de composición de alimentos que no están actualizadas, que siguen poniendo datos antiguos de esa leche, de esas vacas que pastaban al aire libre. Entonces, yo, pues cuando escribes un libro, estás todavía más expuesta, tienes que intenté dar toda la información lo más transparente posible, y encontré un dato muy fiable, al menos en España, y es la Federación de Industrias Lácteas de España, que mejor que ellas, que ella, ¿no? Que hace un análisis de composición de media de todas las leches. Bueno, pues nos encontramos 0, si no recuerdo mal, 0,08 nanogramos, sí, creo que son 0,08 nanogramos de vitamina D en un vaso de leche. Y esto es muy poquito en unidades internacionales. Ahí es que ahora mi memoria no lo sé. Bueno, yo tengo aquí el libro, igual me lo encuentro, porque sí, recuerdo seguro. esas tablas al inicio. Tiene que estar por aquí. Bueno, el libro tiene unas ilustraciones muy chulas, no sé si se ve, que están hechas por María y que ayudan a entender muchas cosas. Me gusta mucho el de que la vitamina D te acompañe. Sí, Está muy guay. Creo que serán 3 unidades internacionales. Vale, Sí, ¿no? luego si lo miramos y lo comprobamos, lo vemos Sí, yo enseguida. creo que está al inicio del todo. Mira, sí, lo tengo ya. Un vaso de leche entera, hay que considerar que si no se ha desnatado o no se ha descremado, conservamos la vitamina D, porque es una molécula grasa que si la vamos a descremar, retiramos con esa crema, con esa grasa, retiramos esa molécula grasa y pierde vitamina D. Bueno, pues nos vamos a la entera, a la que no ha sido desnatada. Solo nos aporta 3 unidades internacionales. Y hablo de unidades internacionales porque es la forma, la unidad de medida que se utiliza, que conocemos más. Cuando hablamos de vitamina D, usamos unidades internacionales en la recomendación diaria, de cuánta vitamina D tomar, en los prospectos también de fármacos, también viene todo por unidad internacional. Entonces, hay una recomendación que es muy antigua y obsoleta, de 1997, del Instituto Americano de Medicina, a través de una subsección que tiene de alimentación. Estableció en cantidad diaria recomendada 600 unidades internacionales al día, ¿vale? 600 unidades internacionales al día u 800, y si tienes osteoporosis o problemas óseos, 1000 unidades internacionales. Bueno, pues un vaso de leche te va a dar solo 3 unidades internacionales al día. Y seguimos diciendo que la leche y todos los sucedáneos, la mantequilla, los quesos, los yogures, postres lácteos, son ricos en vitamina D. No lo son. Ya digo, en España, la leche de España te da de media 3 unidades internacionales por vaso. Cuando una ración de congrio, vamos a poner una pieza o media pieza de 100 gramos, nos va a dar 800, entre 600 y 800 unidades internacionales. Nada tiene que ver con un vaso de leche. Cuando también un filete de salmón, lo que sería una ración de aproximadamente 100 gramos, también me va a dar, si es salvaje, 600 unidades internacionales. Y si es de piscifactoría, 300, 350 o incluso menos de 300, depende, ¿vale? Entonces, por eso decía que los alimentos se han empobrecido mucho en vitamina D. Los huevos de la gallina, seguimos diciendo que son ricos en vitamina D. Sí tienen los huevos vitamina D, pero muy poquita. Poquita, ha bajado bastante la cantidad. ¿Vale? Depende, si vamos a comprar huevos de gallinas criadas en libertad, que en esa finca no le dé la sombra, cuidado, o sea, es que la clave es el sol, claro. La libertad y el sol. Vale, pues esas gallinas habrán sintetizado más vitamina D y sus huevos serán más ricos en vitamina D. Entonces, ya no podemos seguir replicando esa lista de alimentos que decíamos de la ternera, de la vaca, de las carnes, en general el hígado de esas carnes que no han tenido vitaminas oxalantes, ni la leche, ni los lácteos, ni los huevos, un poquito solo. ¿Qué sí tiene? Los pescados azules y los mariscos. Como he dicho, por ejemplo, he dicho el salmón, he dicho el congrio, nos podemos ir a prácticamente la mayoría de los pescados azules, pero teniendo en cuenta que
si se han criado en piscifactorías, generalmente desciende bastante el contenido en vitamina D, porque no se alimentan libremente de esos otros pescados medianos que a su vez comen los pequeñitos, que a su vez comen el fitoplancton, y es el fitoplancton el que fabrica vitamina D por acción del sol. Entonces perdemos esa cadena alimentaria y la reducimos a algo de pescados, pero con piensos que nada tienen ya que ver y que no están obteniendo el mismo porcentaje de vitamina D, ¿vale?, en su alimentación. Entonces, eso es lo que ocurre cuando nos comemos ese salmón de piscifactoría, que estamos reduciendo mucho el ingreso de vitamina D. Y luego tenemos las setas y los champiñones, que podrían ser una excepción también, pero el tema es que hay que detallar y decir muy claramente que por defecto la seta del champiñón no es rica en vitamina D, sino es secada al sol. Es su exposición al sol una vez se ha recolectado y se ha expuesto al sol, o si le ha dado un poquito el sol donde se cultiva en los últimos días, fenomenal. Pero si no, cuando se recolectan, se cortan, lo que podemos hacer es ponerlas en una bandejita con el sombrero hacia abajo y el palito hacia arriba, ¿vale?, del revés, para que sinteticen más vitamina D. O laminarlas, cortarlas en finas láminas, separarlas unas de otras, que no se toquen las superficies, y exponerlas al sol. Cuando, lo mismo que una persona, que un humano, o sea, entre las 11 y las 4 vamos a ir estrechando el horario en invierno y ampliándolo en verano, y unos minutos igual que un humano. Entonces ahí conseguimos que esa seta y ese champiñón sintetice vitamina D, incluso aunque lo quitemos del sol, va a estar produciendo más durante 24 horas. Va a estar produciendo más vitamina D en sus propios tejidos, ¿vale? Entonces podríamos decir eso: pescado azul, mariscos, setas y champiñones que han sido secados al sol. Y luego pues algún hígado, alguna cosita así, un poquito de huevos. Pero vamos, que no es suficiente, porque decías que esa recomendación que daba un instituto americano está obsoleta. ¿Cuál es la cantidad que tú recomiendas que tomemos al día de vitamina D, que tengamos de vitamina D hoy en día? La dosis, más que aquí es que hay Sí. muchas polémicas. Lo que se vio es que esa dosis recomendada por el Instituto Americano de Medicina de 600 unidades a 1000, que ya nos cuesta llegar, nos está costando muchísimo cumplirla, bueno, pues que estaba realmente basada en un error estadístico y se estaba reduciendo a un 10% de lo que debía ser. Por tanto, en vez de 600 unidades a 1000, debía ser de 6000 a 10000. De hecho, se estableció que la media, más entre 7000 y 10000 se vio, y que la media estaba en 8975, creo recordar. Es decir, 9000 unidades internacionales, la media para una persona adulta, para poder conseguir niveles de vitamina D séricos de 30 nanogramos por mililitro. ¿Vale? Nada tiene que ver con la recomendación antigua, así nos pasa. Yo me planteo, bueno, que esto en el libro no lo digo, es que es una recomendación de cantidad diaria de alimentaria, y en realidad sí tiene sentido, porque se nos dice que con la alimentación podemos obtener un 10% de lo que podríamos obtener del sol. Visto así, como cantidad recomendada de ingesta, está bien planteado. 1000 unidades es el 10% de 10000, o 800 unidades de 8000, pero es que el problema es que no nos exponemos al sol. Si no nos exponemos al sol, tenemos que buscarlo de la ingesta oral, bien alimentario o bien de suplementos. Y esta recomendación del Instituto Americano no se ha quedado en matizar que es solo por la alimentación, intentemos llegar a eso y luego busquemos el resto, ese otro 90% con el sol. Es más, es que sus compañeros de academia de dermatología americana dicen que no obtengamos la vitamina D por el sol. Entonces estamos recibiendo unos mensajes, o sea, que no la tengamos de nuestra forma original, natural, como seres humanos que somos, y que nos privemos de esa forma gratuita. Y luego están aquellas personas que dicen, bueno, es que yo no tengo dinero para estar tomando suplementos fuera de lo que me administra un médico, que es una medicina que está subvencionada. Y que explico en el libro por qué no es lo mejor, porque lo mejor es tomarla diariamente, no en bolos semanales, ni quincenales, ni mensuales, porque lo mejor es la de 3, y no se está dando de 3 en la medicina, se está dando hidroferol. Entonces al final te encuentras con que la persona recibe un mensaje de no la puedo tener de forma gratuita por el sol, pero bueno, pues ¿cuánto me cuesta la vitamina D? No es muy cara, ¿vale? Pero hay gente que es que no tiene dinero ni para comer bien en el mes, ¿no? Como para estar comprando complementos alimenticios. Vale, entonces, ya creo que te he respondido, Lore, que son 10.000, o sea, al replicar esos estudios, y se replicó por diferentes instituciones, universidades, equipos de investigación de diferentes países, ¿vale? Para garantizar que aquello que se había encontrado era cierto, se confirmó ese error estadístico y se vio que es en la media de 8.900 y pico o 9.000 lo que deberíamos de estar consumiendo, y sobre todo si no la obtenemos del sol,
para obtener, pues no recuerdo era si 20 o 30 nanogramos por mililitro. Entonces, claro, estamos súper lejos de todo eso. Y años después, la EFSA, que es esa institución europea, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la máxima autoridad en seguridad alimentaria, confirmó que 10.000 unidades internacionales es una dosis sin efectos adversos observables, es decir, es una dosis segura en personas adultas. No entramos en otras edades, con superficie corporal menor, menos peso, no. Estamos hablando de adultos que ya se entiende que se han desarrollado, ya tienen cierta altura, pues que 10.000 unidades internacionales para la mayoría de adultos es una dosis segura, ¿no? Y no se generan efectos adversos. Aún así, hay que matizar, y en el libro pues cuento muchas de las circunstancias que tendríamos que considerar para que la persona no coja ahora, que me esté escuchando, y diga, pues voy a buscar un suplemento de 10.000. No, es mejor buscar un suplemento de 4.000 y 5.000, que es lo que además más se va a encontrar fácilmente en España, de venta libre, suplementos de 4.000, que es como se producen en España. Pero bueno, hay marcas que se venden con más, porque en la Unión Europea pues se permite en otros países fabricar en unidosis más cantidades, y con esa seguridad que tenemos de la EFSA, ¿no? Que te está diciendo que no hay problema. Pero aún así, si vas a tomar más de 4.000 o 5.000 como un refuerzo al sol, pues debieras hacer una revisión, una valoración nutricional de conjunto, que explico en mi libro. Tengo la oportunidad de poder tener un lugar donde explicarlo y que me lea más gente, de la importancia de los nutrientes respecto a la vitamina D. La vitamina D por sí sola no lo hace todo, y en la medicina se suele aislar un nutriente, y por muy prometedor que sea, yo es lo que digo, no aislemos. La nutrición no se basa en analizar de forma aislada un nutriente, si lo queremos llamar nutriente. Hay otros tantos que están interactuando, y de hecho, si no hay suficiente magnesio en una persona, no tiene suficiente, un nivel óptimo, no suficiente, porque en las analíticas suficiente lo ponen como muy pobre, y ya sabemos que eso no es óptimo. Si no tenemos un nivel óptimo de vitamina D, no vamos a elevar suficiente los niveles de vitamina D, perdón, no sé si lo he dicho mal, si no tenemos nivel óptimo de magnesio, no vamos a elevar los niveles de vitamina D, nos va a costar más, y además no se va a ir transformando hacia su forma activa para que sea funcional y podamos realmente utilizar esa vitamina D en los beneficios que tiene, ¿vale? Y también el magnesio nos protege de la toxicidad de la vitamina D, si es que hay cierto efecto o potencial tóxico, especialmente si acompaña un suplemento de calcio, que mucha gente le da por comprar suplementos de calcio, o hacer uso de esa receta del médico de un fármaco que en realidad es un suplemento de calcio, y no se debe utilizar tanto esas recetas, no se debe suplementar calcio cuando se toma vitamina D. Todo esto está justificado, me extiendo y lo defiendo en el libro, que es donde pues dispongo de un espacio pues para poder expresarme y justificarlo y analizar. Es una maravilla escucharte, María, porque te apasiona tanto este tema, se nota tanto, ya no solo por cómo cuentas en el libro muchas cosas, ¿no? Que dices, bueno, aquí se han dedicado meses y años de trabajo, pero al final es que es por algo, ¿no? Y la segunda parte del libro precisamente habla de la vitamina D en la salud, es decir, deja un poco aparte pues, estos temas de los que hemos estado hablando, ¿no? Y se mete casi... yo veía, además, bueno, cuando ibas hablando de algunas enfermedades o de algunos síntomas que yo he podido tener a lo largo de mi vida, yo decía, madre mía, es que al final lo personalizas, ¿no? Y dices, cuando hay un caso en el que hablas de una celiaquía refractaria, que es algo muy, muy serio, hablas también de dermatitis herpetiforme, pero esa parte del libro empieza hablando de salud, de enfermedad, de inmunonutrición y de dolor. Entonces yo cuando llego a la segunda parte del libro lo abro y veo dolor, digo, pero no entiendo, yo me imaginaba pues eso, algo más en plan, pues vamos a hablar de la esclerosis múltiple, vamos a hablar del hipotiroidismo y del papel que tiene la vitamina D en estas patologías, pero empiezas hablando de dolor y además lo haces durante, bueno, pues unas cuantas páginas, diferencias entre el dolor agudo, entre el dolor crónico. Cuéntanos, ¿por qué empiezas hablando del dolor y qué importancia tiene la vitamina D en el dolor? Sí, ya sabemos que la vitamina D es capaz de modular esos procesos de inflamación y dolor y conseguir que el paciente afectado por dolor sienta una mejora significativa, que se mantenga, se estabilice, incluso que desaparezca ese dolor, ¿vale? Entonces me parece que es un tema suficientemente importante para darle ese primer espacio, primer capítulo de la segunda parte, porque además lo contextualizo en la inmunonutrición o inmunología nutricional, y si empezamos a hablar ya de enfermedades, casi que esto queda como un síntoma de las enfermedades, cuando el dolor es algo
que es muy común en estas enfermedades, es lo que más te incapacita, es muy incapacitante, genera mucho sufrimiento humano, y también abusamos de fármacos como analgésicos y como opioides que no están exentos de efectos secundarios, y lo que se ha visto es que la vitamina D sin esos efectos secundarios tiene una efectividad igual, a veces mayor, depende, y además con un bienestar emocional, psíquico, que también hay un capítulo, el último, que hablo de ello, ¿vale? Entonces también es verdad que creo, no sé si lo hice por eso, no lo sé, a veces igual no lo hice con esta estrategia, pero pienso que me ha valido, o sea, empezar por el dolor es una invitación a que empatices, ¿no? Porque ¿quién no ha sentido dolor? Todos tenemos la experiencia del dolor, aunque solo haya sido unas horas o un día o un par de días. Otras personas han sentido dolor durante meses y hay personas que sienten dolor durante años y ni duermen, son cíclicos, 24 horas. Yo conozco gente y tengo los pacientes que es que están hechos polvos porque no pueden ya ni dormir, ¿no? Entonces, bueno, como ¿quién no ha sentido dolor? Es algo tan conocido. Te invito a ponerte en la piel de una persona que siente dolor mucho tiempo o en alta intensidad y empezar por ahí, porque creo que hay que humanizar la atención sanitaria y entenderlo desde algo más allá de lo cognitivo, si es que podemos, ¿no? Y es una forma de también invitarte, que es lo que iba a decir, quizás una estrategia que no lo pensé en su momento, y te invito a que sigas conmigo. O sea, no te creas que ha terminado la primera parte, que todo el mundo dice, wow, qué interesante todo lo que he aprendido, y ahora esta parte que quizás es más corta, habla de enfermedades, no te interesa porque no eres persona sanitaria. No, 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 claro que te va a interesar. Empieza leyendo del dolor y vas a descubrir muchísimas cosas, ¿no? Es una forma de quédate conmigo, ¿no? Sigue enganchado a la lectura. Quizás me haya venido bien para eso, pero bueno, en realidad aquí hay una parte emotiva, también de querer acercarme a la persona, de respeto a mis pacientes, que les entiendo muchísimo cuando sienten el dolor, y yo también lo he experimentado. Entonces, bueno, pues me gusta mucho, Lorena, que me hayas preguntado por esto, que a ti te haya llamado la atención. Nadie me lo ha comentado así. De hecho, me preguntaban, ¿y cómo es que tú, cómo empieza tu relación con la vitamina D, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo empiezo por el inicio, pero y el inicio no es el tema del dolor, el inicio son otras cosas, desde mi vida personal, ¿no? Que me llevaron a tratar de conocer más la vitamina D. Pero realmente hay un punto importante en mi vida de inflexión, que es lo que realmente me hace tener una relación íntima con la vitamina D y que tiene que ver con el dolor y el dolor crónico, ¿vale? Y bueno, pues como yo lo he experimentado y ha habido un cambio en mi vida importantísimo, un antes y un después con la vitamina D, no puedo dejar pasar esto. Y qué mejor que en el libro, porque no lo puedes comentar. O sea, mis pacientes lo experimentan, mis pacientes saben lo que es ir dejando atrás el dolor y que desaparezca. En muchos casos, no todos, pero es una gran ayuda o incluso es eliminarlo, ¿vale? Pero cuando te enfrentas con un médico, no le puedes decir, no quieren saber. Ellos actúan con fármacos y solo piensan que la vitamina D es tóxica, y aunque le muestres analíticas que no hay parámetros de toxicidad ninguno, siguen RQR con que es tóxica, y a pesar de que hay estudios que hablan de la importancia de subir los niveles séricos de vitamina D para modular el dolor y que debemos de personalizarlo en cada individuo. Y si un individuo necesita más de 100, que es el límite fisiológico, necesita 120, respetemos a ese individuo con sus 120 nanogramos por mililitro de vitamina D en sangre, si no tienen ningún indicio de toxicidad. Y si esa persona se estabiliza, pues entonces ya podemos bajar la vitamina D a niveles fisiológicos entre 30 y 100, que yo recomiendo que sean más de 50, a ser posible alrededor de 70, ¿vale? Y es que hay estudios que así lo están diciendo, lo están comentando. Entonces, bueno, pues empiezo por el dolor por eso, porque invito a empatizar, porque produce mucha incapacidad en la sociedad, mucho sufrimiento mental, mucho abuso de fármacos, que lo que hacen es encadenar síntomas y desórdenes que yo luego tengo que ver en consulta y tengo que tratar de deshacer ese nudo con el estilo de vida, con la nutrición, y dices, madre mía, todo lo que hay aquí enredado por cómo vive esta persona y todos los fármacos también que ha tomado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por ahí, que es algo tan esencial, creo que tan importante en la salud humana, y también por una invitación a ser empáticos y a comprender. Cuento casos que quizás la gente no sepa. Sabemos de Michael Jackson, que sufría de mucho dolor, cuentos sobre él, cuentos sobre un posible síndrome congénito que se sospechaba al morir, se planteó que podía padecer, y vamos aprendiendo de enfermedades raras, desconocidas, que nos llevan al dolor crónico. Cuento el caso de Sia, la cantante Sia, que creía que tenía fibromialgia y luego resulta que tenía ese síndrome que también dicen de Michael Jackson. Y bueno, pues es una forma de introducirme en esa parte clínica, pero divulgativa, para dar pistas a la gente, porque también hay gente que tiene
antes de la entrevista estábamos, creo, hablando tú y yo me comentaste algo de la fibromialgia. ¿Cuánta gente se le ha metido en el diagnóstico de fibromialgia, que es un cajón desastre? Y es una forma, bueno, sí, vale, ya te reconozco que tienes algo, que eso te alivia, le alivia al paciente, pero no sabemos qué es y no vamos a actuar. Como tienes fibromialgia, todo se justifica, es que es la fibromialgia, ¿no? Pues detrás de esa fibromialgia, como le pasó a la candidesía, puede haber una enfermedad clara que hasta los genes te pueden estar, si lo buscas te dicen cuál es, ¿vale? Que te está marcando esos procesos de dolor que se sufre y hay muchas enfermedades diferentes que incluso los propios médicos apenas las conocen, no están preparados. Y bueno, pues por mi experiencia personal y con muchos pacientes, pues tengo que estar al día estudiando muchas cosas, justo los casos más raros, porque son los que no funcionan en la medicina porque no les atienden bien, porque les dan fármacos y no les sirven, o porque no investigan más, porque tienen poco tiempo, unos protocolos rápidos y si tú no hay nada que ver ahí, te quedas fuera de la medicina, como quien dice, desatendido, ¿no? Entonces, pues vienen a nosotros, a profesionales como yo, mi caso, y desde la inmunonutrición, que es el impacto que tiene la nutrición en la respuesta de nuestro organismo frente a procesos de salud y enfermedad y en procesos de inmunidad que incluye el dolor y la inflamación, pues me toca trabajar y ver en qué medida y de qué manera podemos modular esas respuestas, adaptarlas mejor. Y el dolor es clave, es que me parece significativo. Totalmente. O sea, Totalmente. si realmente las personas lo experimentasen, no en niveles de 30, no buscar el mínimo de suficiencia que se establece en 30, sino diesen solo un pequeño salto. Yo les propongo a las chicas, por ejemplo, a las mujeres que llegan a mi consulta, siempre les pregunto por la patología que vengan, además si tienen dolor menstrual, siempre, o si tienen síndrome premenstrual, porque eso es un indicador que me está diciendo si tiene un nivel suficiente o no de vitamina D. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando damos un salto a más de 50, este dolor menstrual desaparece. Pero como la medicina se queda en llegar a 30, nunca va a haber eso. Y te dicen, es que no hay evidencia de que la vitamina D sirva para nada. Haz el favor, empieza a utilizar dosis de 10.000, que te están diciendo ya que hay un error estadístico del 97, que ya se expuso en el 2004, en el 2007, en el 2012, lo consumió la EFSA. Vámonos a los datos actuales y sube los niveles séricos de vitamina D, que las personas que se exponen al sol con mediciones de hace años en diferentes países, en hemisferios norte, tenían más de 56 en sangre. Una persona en el día a día que trabaja en la calle. ¿Por qué te limitas a 30? ¿Por qué quieres que vaya con el mínimo residual de vitamina D que solo es realmente útil para los huesos? ¿Por qué no buscas la utilidad, el beneficio inmunitario, el beneficio en el sistema cardiovascular? Pero tenemos que subir para eso en niveles séricos más altos. Y los estudios, por ejemplo, de dolor menstrual, que yo lo busqué después, yo lo daba por hecho en mi práctica clínica, que si una mujer 2 o 3 meses después de la dosis que le pauto de vitamina D, que es la que creo que es adecuada a su peso, a su estado de inflamación, bueno, pues le pauto una cantidad, una dosis, si entre 2 y 3 meses después le ha desaparecido el dolor menstrual, es que estábamos en la dosis adecuada para ella. Que esa persona tiene niveles de 45, bien, pero es su dosis, es el nivel que tiene que tener. Que tiene niveles de 75, pues también muy bien. Lo que quiero es que desaparezca ese dolor menstrual o que ya no tenga que pedir la baja, con esas migrañas tan fuertes, la aspersiana bajada, con esos dolores retorcijones también, dolor de espalda, fármacos, hinchándose a fármacos, todo eso que desaparezca. Como mucho que quede una molestia que se pueda llevar sin fármacos. Y busqué estudios, a ver qué dicen los estudios, porque yo no los conocía y los encontré. Y de hecho busqué para poder ponerlos en el libro, ¿no? Existen estudios, mujeres en edad fértil, donde se ha encontrado que cantidades, por ejemplo, para que tengamos datos de 50.000 unidades internacionales a la semana de vitamina D, 55.000, que son como unas 7.500 unidades internacionales en chicas adolescentes, menores de edad o ya mayores, 20, 30, llevaban mantenidas durante todas las semanas 2 meses, a los 2 meses se reducía notablemente el dolor. Fíjate. Y es algo que... Perdona, sigue. No, y algún estudio todavía me hacía gracia que decía, pero si se dejaba de administrar, volvía el dolor. No te fastidia, o sea, es que me hace muchísima gracia. Es que, ¿qué espera la medicina? O sea, y es que la medicina funciona así. Vamos a restablecer tus niveles séricos. Cuando ya has llegado, déjate de tomar. Pues vuelve todo. Entonces te dicen, no funciona. Claro, es que lo que tenemos que hacer es mantener los niveles séricos de vitamina D. Entonces, cuando mantienen los niveles séricos de vitamina D, ¿qué te dicen los estudios? Que en aquellas que se mantienen las mejoras. Lógico. Claro, y es que además son cosas que tenemos totalmente normalizadas. Es decir, no es que yo con la regla siempre tengo molestias los primeros días, pero es que hay gente que esas molestias le incapacitan totalmente. O lo que decías de las jaquecas, no, es que de vez en cuando y me tengo que pasar 2 días en la cama con todo bajado y lo normalizamos. ¿Por qué? Porque sabemos que la respuesta es tómate esto,
te pones de pastillas hasta arriba hasta que se te pase y hasta que te vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo estos conocimientos, me imagino que si a mí me da rabia, a ti te dará muchísima más rabia, ¿no? Bueno, al final en consulta te llegarán pacientes que realmente, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra y de repente tienen una situación realmente compleja, ¿no? En esta segunda parte del libro hablas de casos muy concretos y a mí obviamente, bueno, pues aquí nos llama la atención, ¿no? El tema de la celiaquía, de la dermatitis herpetiforme. Hablas concretamente de un caso de una celiaquía refractaria, que sabemos que es una celiaquía que no remite con una dieta sin gluten, es decir, el intestino del paciente sigue lesionado y puede tener un pronóstico realmente complicado. Bueno, cuéntanos qué pasó, cuéntanos qué pasa en Sí. general con la inmunidad. Vale, a ver, yo he visto varios casos de celiaquía refractaria que han remitido, si no es por el tratamiento con vitamina D, ha dado la casualidad que al tiempo, ¿vale? Lo que ocurre, bueno, en el libro os pongo un caso, además creo que puedo decir el nombre, es Anabel, porque además te va a escuchar seguro tu podcast, y es una compañera nutricionista. Entonces, no sé si llamarla paciente o compañera, porque realmente ella empezó formándose en un curso avanzado para profesionales sanitarios y fue como una alumna, pero a su vez quiso que yo atendiese su caso, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso de Anabel, que es celíaca, descubierto ya de adulta, pues se encontraba con una celiaquía refractaria y para los oyentes, si no lo tienen claro, alguien no lo conoce, pues son esos casos en los que el daño intestinal persiste, ¿no? El daño en las vellosidades intestinales persiste pese a hacer una dieta exenta de gluten. Entonces, después de un tiempo excluyendo completamente el gluten, y matizo que es nutricionista la compañera, que conoce muy bien cómo tiene que proceder, cómo puede contaminarse fácilmente, ¿no? Todas estas cosas, las trazas, todo esto que tratamos de informar y que tú haces una labor estupendísima, Lorena, pues todo esto ella lo conoce muy bien, ¿vale? O sea, no estamos hablando de una persona que no tenga ese nivel de conocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues con una revisión, una exploración de su intestino, seguía ese MARS 3C, creo que es, con ese daño total y no parcial en el intestino de las vellosidades, a pesar de hacer muy bien su dieta de excepción de gluten. Entonces, bueno, pues la doctora le planteaba esperar un año más y si eso no mejoraba, se plantearían el uso de inmunosupresores. ¿Por qué? Un año más. Sí, creo recordar que era esperar un año más, Qué porque barbaridad. si se le hace una revisión un año más, igual me confundo en algún dato, pero yo creo recordar que es así, ¿vale? O sea, se hace una revisión un año después, que es cuando ella decide probar con la vitamina D. Porque lo siguiente, la valoración era vale, pero si esto no cambia, vamos a valorar pasar a inmunosupresores. ¿Para qué? Para suprimir la respuesta inmunitaria. Porque ¿qué ocurre? O sea, ¿por qué se da esta celiaquía refractaria? Pues aquí hay varias hipótesis, ¿no? O teorías. Una, que realmente el paciente esté transgrediendo su dieta y sí que esté de vez en cuando, no pasa nada, ¿no? Se autoengaña o engaña a los demás y de vez en cuando toma algo de gluten porque piensa que no pasará nada. Y sí que pasa, por poquito que sea, ¿vale? Entonces, transgresión de la dieta, 1. 2, contaminación, es decir, no hay una transgresión intencionada o voluntaria o consciente, pero inconscientemente sí que está introduciendo gluten por contaminación o falta de información, ¿vale? No lo está haciendo todo adecuadamente. Y 3, que la respuesta inmunitaria exacerbada que se produce en la autoinmunidad, es decir, es atacar los propios tejidos de una forma muy agresiva que producen pues una degeneración del tejido, una inflamación, dolor, etcétera, ¿no? Entonces, esa respuesta inmunitaria que debería de cesar una vez el gluten ya se ha quitado y ya no debería de atacarse el intestino, se sigue atacando, no se sabe por qué, se retira el gluten, pero el cuerpo sigue, es como que se ha vuelto loco, o sea, nuestro sistema inmunitario se ha vuelto loco, no reconoce los tejidos y los sigue atacando igualmente, ¿vale? Entonces, si utilizamos inmunosupresores, suprimimos esa respuesta de ataque, pero a su vez también estamos desprotegiendo para esas respuestas que necesitamos de ataque frente a un cáncer o infecciones, con lo cual es peligrosa esa medicación también, pues hay que coger un equilibrio y no siempre es fácil. Entonces, el planteamiento fue, ¿y si en vez de inmunosupresores usamos inmunoreguladores? Inmunomoduladores, que la vitamina D es un inmunomodulador. Quiere decir que, como dije antes, puede dar lugar a esa permisividad o tolerancia inmunitaria para que no haya ese ataque al intestino, pero no deja de ser eficiente cuando tiene que atacar bien a una célula, a un agente tóxico o dañino. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empezamos con un tratamiento de vitamina D, porque su vitamina D estaba muy baja. Una de las cosas que observamos y que se observan pacientes celíacos es que aun dando vitamina D en dosis de 10.000, por ejemplo, o 20.000,
suben a 40 nada más. Cuando hay personas que con 10.000 suben a 70, a otros superan 100, los 100 nanogramos, pues una persona celíaca puede con 20.000 llegar a solo 40. Claro, aquí puede haber, mientras está dañado el epitelio, puede haber una mala absorción intestinal, hay más inflamación, hay más demanda de vitamina D. Bueno, el caso es que conseguimos subir la vitamina D sérica, pero que fuese eficaz. Y cuando fue a su revisión, o sea, desde el principio, ella empezó a notar ya cambios intestinales de mejora en el tránsito, respecto al estreñimiento, se encontró mejor. Pero claro, son sensaciones, bueno, sensaciones y hechos en la observación de las heces, pero no sabemos cómo está el tubo digestivo hasta que no se te hace una exploración con su respectiva endoscopia, muestras de tejidos, de biopsias, ¿no? Pruebas histológicas. Y la sorpresa fue que cuando llegó a esa revisión y le informó su médico de los resultados, le dijo: Anabel, daño cero, no hay absolutamente nada dañado, tus vellosidades están perfectamente. Bueno, Anabel nos contó que lloró, estaba emocionadísima, yo me emocioné porque claro, nos lo contó por grupo. Me emociono yo. De Telegram, por WhatsApp, que tenemos grupo de nutricionistas, grupo de los que han hecho curso de vitaminados, curso avanzado en salud, enfermedad, que también hay médicos. Creo que lo llegó yo compartí en redes sociales sin poner su nombre, pero ella dijo: soy yo. ¡Qué guay! Sé que le va a gustar escuchar esto, ¿no? Y como ella, hay más casos. Entonces, bueno, pues su médica le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿No? Pues supongo que has seguido con tu dieta sin gluten. Y dijo: sigo todo igual, pero además he introducido la terapéutica con vitamina D de la mano de una profesional, donde a su vez lleva un magnesio, lleva otros minerales, podría llevar intervalos de tiempo con vitamina A, o sea, que cuando hay un estrés celular es necesaria la vitamina A. El zinc, por ejemplo, también es importante para los tejidos. En inmunonutrición ponemos en orden muchas cosas, desde los nutrientes, pero la vitamina D es el pilar inmunomodulador, porque lo que consigue, y lo sabemos, es aumentar un tipo de células inmunitarias que se llaman linfocitos reguladores, que se llaman linfocitos T reguladores, y son unos bonachones, por decirlo de una manera. Son estos que, bueno, mediadores en un conflicto, ¿no? Cuando hay un conflicto, se sientan a dialogar y decir: vamos a ver, no perdamos el norte, vamos a ser eficaces, vamos a buscar la mejor solución. Sin ser tontos, vamos a ser eficientes, pero no nos pongamos agresivos ni nos pongamos a tirar bombas cuando no procede y no es necesario, porque va a dar lugar a circunstancias peores, ¿no? Entonces ahí están los linfocitos T reguladores, que ya tienen ese nombre, regulación, ¿no? Y esa coordinación amable. Cuando aumentan los linfocitos T reg, disminuyen los linfocitos TH17, que son los que están implicados en la respuesta autoinmunitaria. Entonces consiguen que los que son unos macarras, que yo cuento en mi libro, la banda del 17, claro, son los linfocitos macarras, les encanta coger la porra e ir rompiendo escaparates, farolas, en una manifestación que haya que voy a generar bulla, quemar contenedores y producir los daños de la autoinmunidad. Entonces, lo que se hace es conseguir que se silencien, que no sean tantos, que vayan disminuyendo gracias a que los que son mediadores están aumentando y están actuando. Se producen menos sustancias inflamatorias asociadas a esos linfocitos TH17 y se va modulando la respuesta autoinmune, ¿vale? Entonces esto lo sabemos de la vitamina D, lo conocemos. Y de la D3, la paciente, Anabel y otros pacientes han recibido siempre vitamina D3 nativa, nunca dihidroferol, para poder actuar con todas esas moléculas del clan de la vitamina D, que sabemos que tienen efectos también en la inmunidad y en la autoinmunidad concretamente. Y bueno, pues conseguimos esa modulación y no hizo falta nada más. Evidentemente ella sigue con su dieta exenta de gluten, esto que quede claro, que el gluten siempre hay que quitarlo, siempre, eso de partida, de primeras, ¿vale? Y luego lo que hay que ver es si es suficiente o no. Y luego me has preguntado por la dermatitis herpetiforme. Pues aquí he tenido casos, o sea, es la dermatitis común en la celiaquía, de hecho se considera, tú me corriges porque sabes hasta más, que es hasta exclusiva, ¿no? Casi se puede decir que es exclusiva. Si se tiene dermatitis herpetiforme, se asocia a la celiaquía, aunque no lo sepas. Vale. Me quedaba la duda porque he leído tanto que hay gente que dice: bueno, no sabemos todavía con seguridad si es totalmente exclusiva o una persona, por ejemplo, con sensibilidad al gluten no celíaca la podría desarrollar, que quizás esa sensibilidad no celíaca sea una celiaquía, como no sabemos. Bueno, pues es un tipo de dermatitis que bueno, pues que una vez se diagnostica la celiaquía o se reconoce y se quita el gluten de la alimentación, sabemos que puede tardar unos meses, pues puede tardar 6 meses, pero normalmente un año en desaparecer. Hay pacientes que tardan más, hay pacientes que tardan 2 años.
Es raro ya que más de 2 años continúe, pero hay pacientes, los he visto, que pueden estar 5 años, 6 años y 7 años con exclusión, o sea, con una dieta exenta totalmente de gluten y siguen con la dermatitis, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto? Que en el momento que introducimos la vitamina D de forma terapéutica en una cantidad adecuada a esa persona y a su circunstancia clínica y a su valoración nutricional, pues encontramos que esa dermatitis herpetiforme empieza a reducirse, empieza a mejorar y desaparece. ¿Vale? Entonces, claro, te llama la atención, o sea, no estoy a ciencia cierta si es causa y efecto, pero anteriormente no resultó, ponemos la vitamina D y se resuelve. O si lo cogemos a tiempo en un diagnóstico de celiaquía, conseguimos que en pocos meses desaparezca. Y a lo mejor si no, podemos sospechar que si no hubiésemos dado vitamina D, pues hubiese estado más meses o 1 año o 2, que es lo que dice que es la media, ¿no? También tengo que decir que cuidado, que hay personas que todavía no tienen el diagnóstico y que es muy difícil diagnosticarlas porque quitaron el gluten antes de hacer todo el protocolo de diagnóstico que tú tanto has insistido, ¿no?, en enseñarlo y mostrar cuál es, retiran el gluten y no sabemos si es celíaca o no. Entonces, la persona puede estar contaminándose y encontramos que tiene dermatitis herpetiforme. Le propongo la vitamina D, que he encontrado observaciones en consulta, mejora esa dermatitis, pero en cuestión de 3, 4, 5 meses vuelve a reaparecer. Pero claro, la persona es que no lleva una dieta estricta, claro. totalmente estricta. O sea, que cuidado, que sí mejora. Yo he visto casos que ha mejorado, ha desaparecido, pero luego empieza a aparecer otra vez. Es como que, bueno, la vitamina D sola no sirve. Hay que insistir. Sin gluten, una persona celíaca o con sospechas de celiaquía debe de buscar el diagnóstico para poder excluir totalmente el gluten, si es que es celíaca. Claro. Pues estos son los casos en consulta que yo veo y que puedo comentar cómo reaccionan al tratamiento con vitamina D, que también lo podríamos conseguir con el sol. Cuidado, lo que pasa es que en la clínica necesitamos controlar cantidades. Yo no sé la persona al sol lo que va a obtener, y además con la edad vamos produciendo menos vitamina D. A partir de los 35, también lo explico en mi libro, se reduce la capacidad de síntesis. Con 50 se reduce a la mitad nuestra capacidad y con 70 muchísimo más, un 75%. O prácticamente la totalidad. Entonces, claro, yo en clínica no me la puedo jugar. Si la persona se expone, no se expone, si puede, tiene tiempo, si lo hace en la hora adecuada, yo tengo que ir a hacer una intervención nutricional con nutracéuticos que llamamos. Yo no utilizo fármacos, utilizo la vitamina D3 nativa en forma de complemento nutricional, suplemento, como lo queramos llamar, que cuando sabemos que hay evidencia y que tiene impacto en esos procesos de salud y enfermedad, lo llamamos nutracéutico. Y yo trabajo con eso. Y además es que pues eso lo individualizo mucho. Claro, eso es fundamental, porque yo estoy pensando, bueno, igual alguien nos está escuchando y dice, pues voy a tomar ya la vitamina D, la voy a buscar donde sea y tal. Ella lo explica, dice, bueno, pues en este caso era una vitamina D con su magnesio, con su vitamina A, es decir, cada paciente somos un mundo y es fundamental tener conocimiento, pero acudir siempre a profesionales actualizados que van a saber qué necesitamos en cada momento en función de, bueno, pues de nuestra patología o de no nuestra patología, de que queremos incluso mejorar nuestra salud. Siempre acudid a profesionales, que está muy bien divulgar en todas partes, pero muchas veces la gente dice, al final la desesperación te lleva a agarrarte a lo que puedes, ¿no? Entonces, siempre, este es un mensaje el que lanza hoy María, de esperanza total para muchísimos casos que pueden recuperar la salud, mejorarla, etcétera, etcétera, a través de algo que nos regala el sol y nuestra piel, pero siempre en manos de profesionales, por favor, que a veces nos ha pasado que nos han escrito después de emitir, oye, pues yo he probado esto y no funciona, pero ¿cómo que lo has probado? ¿Qué has hecho exactamente? He entrado en internet y he buscado qué tal y qué cual. No, siempre de la manita de profesionales como es María, que iba a decir un libro abierto, el libro está aquí. Es una maravilla escucharte, María. Se nos ha ido el tiempo, me han quedado, bueno, ya te lo advertía, antes de grabar le decía, tengo un guión, pero bueno, pero es que es genial escucharte, ver la pasión que le pones y es una maravilla. Pues si me permites, Lore, me gustaría añadir una cosita, porque como este es tu tema, el tema de tu podcast respecto a la dermatitis herpetiforme, creo que deberíamos reflexionar al respecto. Si una persona celíaca, que sabe que es celíaca, que tiene una dieta exenta, libre de gluten, sigue teniendo dermatitis herpetiforme años después, más de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, sospechemos de una celiaquía refractaria. Porque sé que tú lo has comentado en tus podcasts, que no hay revisiones. Damos por hecho que ya con la dieta exenta de gluten, si se hace todo bien, ya se recupera ese epitelio. Si no hacemos revisiones y exploraciones de los pacientes, no vamos a saber cuánta
incidencia hay, o sea, cuántos casos hay de celiaquía refractaria. Entonces, bueno, que tu médico no quiere mirarte, que es un gasto sanitario, pues con la vitamina D lo que hemos conseguido es que desaparezca esa dermatitis septiforme, que creo yo que quizás había una celiaquía refractaria que se ha resuelto, como se resolvió con Anabel y otros pacientes, ¿vale? O sea, que ya es un signo visible clínico ver que hay una dermatitis que continúa y no tienes por qué dar por hecho que tu celiaquía está controlada, el daño Exacto. epitelial. Y si con vitamina D se corrige esa dermatitis, bueno, pues también hay una sospecha de que seguramente tu epitelio también ha mejorado, ¿no? Y ahí se ha corregido la afectación epitelial. Totalmente de acuerdo, me parece un mensaje muy importante porque ocurre mucho. Sí que es verdad que en el mismo documento del Ministerio, en el protocolo, explican que hay que hacer un seguimiento, pero el seguimiento, de hecho, hace poco entrevistaba a un doctor, al doctor Bañares de Mutua Terrassa, y han hecho un estudio muy interesante en el que ven cómo pacientes que no tienen manifestaciones clínicas y que hacen una dieta sin gluten estricta, después de 2 años sin síntomas, tienen aún atrofia vellositaria. Entonces, recomienda que en las próximas guías, en las guías del futuro, se haga una biopsia intestinal cada X tiempo hasta que comprobamos que el intestino está totalmente recuperado. Y sin embargo, nos seguimos encontrando muy frecuentemente con celíacos que te dicen, voy por rachas, estoy mejor, estoy peor, pero los anticuerpos siguen negativos, así que me dice el médico que está bien y que igual algún día transgredo la dieta. Y es que es mucho más complejo que eso, y lo más fácil es decir, igual es que te contaminas y te vas a tu casa y dices, bueno, pues yo creo que no. Además es que hemos tenido casos de madres desesperadas diciendo, es que el médico me dice que lo estoy haciendo mal con mi hijo o con mi hija y es que no salimos ni de casa a comer fuera porque nos da miedo y quizás hay que buscar en otro lado, ¿no? Entonces, bueno. Eso es. Culpan al paciente que no lo está haciendo bien, genera sufrimiento a las mamás, a los propios pacientes que hacen, ya se sacrifican muchísimo, les ha costado todo ese cambio en su vida, aunque se facilita, hoy en día es mucho más fácil, pero vaya, se sufre, algo es como algo no estoy haciendo bien. Es lo que primero que piensa el médico, no lo estarás haciendo tan bien. Bueno, pues no siempre es así y que desde luego se debería hacer ese cribado, esa exploración en los pacientes, no lo sé, cada 2 años, no sé cada cuánto, que ellos establezcan lo que es lo adecuado, pero se tiene que hacer y no se hace. Se No. deja, se deja en ese sentido desatendido a los pacientes completamente. Totalmente, totalmente. Bueno, menos mal que profesionales. Yo soy muy fan de los dietistas nutricionistas, ya lo sabes, me encanta, creo que sois imprescindibles. Y además, bueno, pues cuando conocemos especialidades tan curiosas como la tuya, pues todavía te dan más cuenta, ¿no? De que en realidad los médicos, y yo les tengo un profundo respeto y admiración, lo dicen, lo decía hace poco la doctora Camino Díaz, dice, a los médicos no nos preguntéis de nutrición porque no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, sois profesionales sanitarios que estáis ahí para ayudar en lo que son vuestras competencias y que es fundamental. Y a día de hoy sabemos que estamos viviendo una situación a nivel global de enfermedad crónica, podríamos decir, porque es que si no es una cosa es otra y nos pasa a todos, ¿no? Bueno, pues hay que mirar un poquito más a estos profesionales tan estupendos que además se lo curran bien currado, aquí está el ejemplo del libro, para darnos un poquito de esperanza y abrirnos los ojos y que miremos un poquito más allá. Así que María, de verdad ha sido un placer enorme estar contigo, charlar contigo. Nos han quedado muchas cosas, pero bueno, yo recomiendo el libro y las redes. Esas audiopíldoras son maravillosas. O sea que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por toda tu labor. Muchas gracias a ti, Lorena, por invitarme y de verdad que ha sido un placer tenerte cerca. Si te veo una persona muy cercana y es un gusto hablar contigo. Sí, sí. La verdad es que sí. Muchísimas gracias, María. Pues nada, nos seguimos en las redes. Recomendación para llevarse a la playa y hacer esas exposiciones al sol saludables, vitaminados. La encontráis también, vamos a dejar en las notas del podcast su web, su Instagram, también las formaciones que realiza, el curso de vitaminados, ¿vale? Por si están escuchándonos profesionales y quieren saber más sobre el tema y se quieren formar de una manera seria y profesional, pues también esos cursos. María, de verdad que muchísimas gracias. Es el episodio número 80, es una cifra especial, muy bonita, ¡Wow! Redondo. redondo, muy bonito. Así que mil gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente.
Hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.